Bienvenidos a México Encapsulado, un espacio de discusión y cuestionamiento del pasado de nuestro país a través del ojo de la actualidad. El tema que discutiremos hoy es Encuentro y Conquista Española. Nos sumergiremos en el momento primero en el cual Hernán Cortés y sus tropas tuvieron contacto con la tierra mexicana y posteriormente con Tenochtitlán, tanto con su gobernador como su gente. Con la finalidad de percibir lo más justamente posible ambos lados de lo acontecido, analizaremos las primeras palabras entre Moctezuma, el tlatoani también conocido como Moctezuma, y Hernán Cortés, figuras principales correspondientes a las contrastantes perspectivas opuestas de los hechos. Cronológicamente hablando, es apropiado iniciar con la primera llegada de Cortés y sus hombres. Bernal Díaz del Castillo, un cronista clave para describir la llegada de Cortés al llamado Nuevo Mundo, nos describe de forma detallada la desembarcada en las costas de Villarrica, en Veracruz, en un lejano abril de 1519. La llegada fue tarde en jueves, pero pisaron tierra por primera vez al día siguiente, que caía en Viernes Santo. Aquí podemos ver una presencia católica en la invasión, que de forma sutil nos permite entender parte de los motivos y creencias de los conquistadores. A pesar de que tenemos la fecha concreta de la llegada de los españoles, el primer indicio de un posible encuentro con los mexicas se da a partir de los mensajeros de Moctezuma, que le habían hecho saber sobre la llegada de un grupo desconocido. Se pensó que por un tiempo era posible que se tratase del regreso del dios Quetzalcóatl, lo cual desde un inicio generó preocupación en el tlatoani. Esto ocurrió mucho antes de la llegada de Cortés. Por esto, cuando los señores de Moctezuma anunciaron la arribada cercana de Cortés, el tlatoani ya sabía parte de lo que se aproximaba. Por eso, dependiendo del punto de vista que abordemos para comprender la historia, la conquista comienza en momentos distintos. Por otro lado, la información sobre Tenochtitlán llegó a los españoles a partir de aquellos que visitaron previamente. Comprendieron el impacto que tenían los mexicas sobre el territorio y cómo la relación que había entre esta ciudad y sus tributarios estaba forjada a base de mucha tensión y represión. Los tlaxcaltecas no tenían que rendir tributos a los mexicas, pero el precio de esto sacrificaba parte de su libertad y acceso a ciertos bienes. Cuando los españoles se toparon con este grupo, se formó una alianza que beneficiaba a ambos, a partir del factor común que era derrocar Tenochtitlán. Es así como ellos aprovecharon la mala reputación de los mexicas para tener más comunidades de su lado. Con esta información y fama, los futuros conquistadores se encaminaron a Tenochtitlán, llegando por lo que ahora conocemos como el Estrecho de Cortés. Podemos entender esta llegada como un evento meramente simbológico, donde ambos lados de la historia ya tenían una idea de lo que estaba por venir. Las crónicas nos narran el sentir del tlatoani, que no llevaba mucho tiempo en el poder. Sahagún escribe que Moctezuma tenía miedo, que este gobernador vivía resignado y paniqueado, al no saber exactamente cómo lidiar con estos desconocidos tras darse cuenta del peligro que realmente podían ser, sobre todo una vez que supo de las matanzas que estos ya habían cometido. Por extensión, el pueblo mexica sentía la desdicha de Moctezuma. Fue entonces el 8 de noviembre de 1519 cuando estos se toparon con el conquistador por primera vez. Bernal Díaz del Castillo nos describe la llegada de los españoles por la calzada principal hacia Tenochtitlán. Menciona a toda la gente que los ve, desde chinampas, tierra y lanchas. Podemos saber que es por el miedo y la sorpresa, que es por la desdicha que les podría caer. El tlatoani era la figura de mayor rango en la sociedad mexica. El hecho de que Moctezuma en su discurso aclamara a alguien más como dueño de aquella tierra y que encima, como menciona más tarde, insinuara que su trabajo propio no era más que resguardar y cuidar el puesto de este supuesto dios, demuestra los extremos a los que se dispuso a llegar por mantener de su lado al enemigo. Termina diciéndole: lleguen a la tierra, señores nuestros, reforzando esta idea que posiblemente halagó a los españoles, pero que por otro lado elevó aún más la sed de tomar control de Tenochtitlán. Cuando ponemos en retrospectiva esta primera interacción entre las dos figuras de poder que representaban al invasor y al originario, podemos entender que se trata de una batalla ya perdida. Los mexicas mismos, el grupo más poderoso entre los geográficamente cercanos, el grupo más desarrollado en comparación con sus similares, el tlatoani dejó pasar a los conquistadores sabiendo sus antecedentes. Dejó pasarlos porque no había más que hacer y porque resistirse garantizaba la guerra y la matanza. A pesar de que la paz no era garantía de lo contrario, considero que este método comunicativo, asertivo y veneroso de recibir a los españoles fue un último intento de llegar a un acuerdo, una esperanza mexica de no perder todo lo que construyeron. La matanza del Templo Mayor fue aquel miedo materializado, fue la consumación de las crecientes preocupaciones que le quitaron el hambre y el sueño a Moctezuma. Después de este desastroso genocidio que dio inicio a la brutal invasión española, Moctezuma fue derrocado del poder y capturado. Después de esto estuvo poco presente en el resto de la historia mexica.
El desenlace de estos eventos es toda otra historia que podemos contar más adelante, pero el día de hoy hicimos una breve excavación al momento de principal desarrollo previo al inolvidable clímax que fue la conquista de México. Por hoy, eso fue todo. Los invito a cuestionar este punto en nuestro pasado desde las distintas perspectivas que tenemos de ella y llegar a una conclusión a partir de los restos de historia que nos queda. Muchas gracias por escuchar y nos volveremos a oír pronto.